Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Table of Contents. Capítulo 38. Reyes Cruzados, 1. Ormaque 8. Fgo 8. Capítulo 39. Reyes Cruzados, 2. Lascivo Capítulo 1. ASFW Snip 1. Definitivamente, no, planificado. Han pasado 2 grandes meses desde esa reunión con Ria y Guinevere, y digamos que han pasado muchas cosas en ese periodo de tiempo. Mucho. Empezando por presentarle a Varghese Londinium. La gente no estaba exactamente de acuerdo con un sabueso grande que parecía listo para saltar y matar al primer objetivo al verlo, pero las acciones hablaban mejor que las palabras, así que permití que algunos niños se acercaran a la bestia y probaran su grado de mansedumbre. La perra grande tampoco estaba muy convencida al principio, mostrando sus dientes ante el grupo de niños que fueron elegidos para la ocasión. Niños y niñas valientes, que estaban más interesados en probar qué tan esponjoso era el perro. Lo que siguió fue que Varghese se propuso como misión personal ser sometida a palmaditas en la cabeza, rascarse la barbilla e incluso frotarse el vientre cuando sentía la picazón de recibir algunos pseudo abrazos. La mayoría de las veces me preguntaba a mí, a Mia o incluso a Liana una vez que alcanzaba el tamaño del gran dogo esponjoso. La pelirroja demostró ser la mejor preparada para ello, llegando incluso a decir que Varghese era la que más le gustaba. Una pequeña mentira piadosa considerando que el gran perro hada prefería descansar su cabeza en el regazo de Mia cuando estaba cansada. Yo también recibiría ese tratamiento, pero sucedería menos que con mi esposa. Además, supongo que esa noción surgió del hecho de que el embarazo de mi amada esposa se estaba haciendo más visible, con su barriga creciendo a medida que atravesaba los últimos meses de este proceso. Su estado de ánimo era moderadamente extraño, nada demasiado loco, pero definitivamente provocó que yo y otros fruncieran el ceño debido a su interesante lección de comida. Sus cambios de humor eran soportables y lo peor que le pasó en esta fase fue su necesidad de estar constantemente cerca de mí y exigirme mimos. Fue adorable, pero también nos dejó a ambos en circunstancias incómodas cuando ella se puso de mejor humor debido a la proximidad. Y me di cuenta de que le estaba haciendo cosas a personas como Scatach y Morgan. Lo primero era razonable ya que había insistido en la cuestión de buscar un nuevo acuerdo con nosotros con respecto a nuestra relación, pero Mia había sido quien puso firme en el asunto. Habría esperado que la mujer estuviera inmensamente enojada por este acontecimiento, pero por algunas extrañas razones y no lo estaba. No, lo que pude entender durante el entrenamiento o incluso durante una conversación informal con la ex reina guerrera fue que ella estaba esperando algo. Era como si hubiera habido una conversación de la que yo no estaba consciente y algo que, una vez mencionado a Mia, solo la haría sonreír vertiginosamente y tontamente. No puedo decirlo. Charla de chicas. ¿Qué demonios? Insistí en esto por un tiempo y aún así no obtuve una respuesta genuina. En realidad, eso pareció permitirle a Mia ser increíblemente bromista en este sentido, burlándose de mi paranoia y llamándome tonto por pensar que era algo tan incómodo. Y la forma en que lo expresó no disipó exactamente ninguna preocupación. Sin embargo, esto quizás fue menos preocupante que lo que pasó con Morgan. Uno podría pensar que alguien tan cometido como la bruja sería menos consciente de lo que está pasando en el mundo, pero cuando fui a visitarla por primera vez y ver cómo estaba, ella pidió tener una charla privada conmigo y le quitaste la pureza a mi hermana. La acusación se sintió menos que un asalto aleatorio y más una afirmación. Su voz rezumaba una certeza que me dejó desconcertado sobre cómo llegó a ese punto. ¿Qué? Fingir ignorancia no te librará del hecho de que sé que ese es el caso. Es extraño cómo perdió ese detalle de su ser cuando la estabas visitando a ella y a su pequeña mascota, reprendió fuertemente la rubia, con una extraña ira surgiendo de su mirada. ¿Y si ese fuera el caso? Ese es el caso, Joseph. He dejado algunos elementos que me advertirían sobre este caso. Obviamente, nada mortal, pero tiene la intención de informarme sobre este tipo de desarrollo una vez que sucedan, respondió la mujer, y luego aseguró mientras veía la mirada molesta en mi cara ante la mención de que tenía algo que monitorear a Ria. Aún así, supongo que un hombre no puede evitar ser solo amigo de mi hermana. No fui yo quien ofreció, ese no es el problema aquí, bufón. Gritó, casi saltando hacia mí desde su silla y haciéndome sostener el mango de mi espada. Ella se dio cuenta de eso, hizo una pausa y luego se alejó de la confrontación. El problema aquí es que ahora has comenzado un juego peligroso que podría arruinar tus reinos o algo peor. ¿Qué pasa si esa tonta mascota suya se da cuenta de lo que pasó? ¿Qué pasa con tu esposa?
Abrí la boca para eso, pero cuando terminó de decir su versión del problema, no pude evitar dudar. Morgan notó rápidamente dicha vacilación y la mujer me frunció el ceño con más fuerza debido a eso. ¿Le dijiste a cualquiera de ellos, no? No lo hice, respondí. Pero, podrían ser conscientes de esto por otras razones. No necesitaba profundizar en este asunto, con la bruja mirándome largamente y gimiendo. Ustedes 4, ¿no son cristianos usted y su esposa? ¿No iría eso en contra de su religión? Técnicamente hablando, no necesito tecnicismos. ¿Cómo puedes simplemente seguir adelante? Es infantil, absurdo. Diablos, vas a arriesgar más que perder tu corona con este asunto. No, de verdad. La perorata de Morgan se detuvo, luego su mirada se movió hacia mí una vez más mientras me presionaba sobre el tema, confundida por mi respuesta. ¿Qué quieres decir? Este acto no iba en contra de ninguna regla religiosa. Pero aún así causará un alboroto masivo debido al género real de Ria y. Su papel dentro de la sociedad. 2 reyes compartiendo una cama con sus esposas. Es muy incómodo de explicar completamente. Eso es lo mínimo, comentó secamente la mujer. Pero ese no es el punto del que te lamentas, ¿no? Lo reprendí rotundamente, cada vez más molesto por su vehemencia en este punto. Después de todo, tu problema conmigo está relacionado con el hecho de que fue tu hermana quien se acostó conmigo. No. Estás molesto porque no fuiste tú, de alguna manera. Que debería haberte elegido a ti en lugar de a ella, eso no es lo que yo era, entonces, ¿qué quieres de esto, Morgan? Interrumpí de nuevo, con los brazos cruzados cerca de mi silla mientras le lanzaba una mirada intensa. Podría decir algo acerca de esto que estaba carcomido muy profundamente en su mente. ¿Por qué estás tan indignado por esto? Lo que logré durante esa visita fue silencio. Ella me devolvió la mirada, su rostro ligeramente más rosado que antes debido a la ira o la vergüenza, y lágrimas formándose lentamente en los bordes de sus ojos. No estaba seguro de lo que estaba pasando dentro de su cabeza, pero le di mucho tiempo al irme después de 10 minutos sin respuesta. La desgana había brillado en su expresión, pero la rubia se negó a sacar a relucir ese argumento más allá de ese punto. En cambio, noté un esfuerzo general en las visitas siguientes, en las que ella intentaba acercarse a mí, rodear lentamente mi mano con sus dedos y sentarse más cerca de mí que en ocasiones anteriores. Pude verlo todo, pero me negué a ser demasiado ruidoso en ese rechazo o incluso ignorarlo. Ella misma podía detectar las señales y yo podía ver cómo el malestar aumentaba en estos momentos. Sabía lo que la haría libre, pero decidió ser terca y orgullosa, eligiendo las viejas costumbres como su curso de acción favorito. Lástima para ella, pensé que ese habría sido el final, pero y ese no parecía ser el caso. Lucky tenía mucho en qué pensar mientras permanecía en Londinium. Simplemente no pude evitar notar la repentina falta de sus arrebatos o esfuerzos agresivos de persuasión. Ya no era tan susceptible, ni tan ruidosa. Ella se comportó de manera diferente, manteniendo su comportamiento descarado a pesar de este extraño desarrollo, pero pronto pude identificar la causa de todo. Cuando Mia estaba cerca, Lucky tendía a comportarse tranquila y dócilmente. No hasta el punto de sentirme confundida por ser una chica tímida, pero sí hasta el punto en que me di cuenta de que estaba tratando de salir de la habitación sin ser notada. Un esfuerzo negado por el interés inusual de Mia por arrastrar a la renuente pelirroja a conversaciones cuando ella estaba cerca. Asimismo, un comportamiento similar se desarrolló cuando Skatach estaba cerca, con la pelirroja prefiriendo mantenerse cerca de la puerta e irse lo más rápido posible, y esa extraña reacción pareció divertir a Skatach. Pregunté y, una vez más, me respondieron mensajes crípticos. Ella es un poco tímida. No te preocupes, ella será honesta cuando se sienta lista, Mia. Ella es una tonta, pero existe la posibilidad de que pueda mejorar a partir de ese punto. Skatach. Sí, creo que dejaré el juego de adivinanzas antes de perder la cabeza. No obstante, la situación en el frente interno era bastante tranquila más allá de este tipo de drama. El reino finalmente había dado los últimos pasos del esfuerzo de centralización, con muchas ciudades autónomas dentro del país ahora firmemente sometidas a la voluntad de la capital. Con la sumisión vino la ayuda y la retirada. Se enviaron constructores para ampliar las infraestructuras en pueblos, ciudades e incluso pequeñas aldeas, se convocó un estudio en todas las carreteras principales para proporcionar mejores caminos a través de todo el país y se construyeron iglesias en nuevos lugares. Britania finalmente había consolidado su dominio dentro de las Islas Británicas, su mirada ahora dirigida a otra parte, ya que ahora podía reanudar un trabajo que había quedado inconcluso.
Galia aún no estaba completamente unificada, y el sur todavía estaba en manos de los visigodos. Había pensado en ir tras el peligroso reino tribal lo antes posible, pero decidí esperar a tener una flota lo suficientemente fuerte como para cubrir el flanco atlántico de cualquier incursión desde los puertos españoles antes de hacerlo. Y cuando el país recién creado pidió ayuda debido a algunos conflictos fronterizos que se intensificaban en su frontera sur, y los alamanes se volvían cada día más hostiles, consideré oportuno organizar un frente único para aplastar a los visigodos y a los alamanes de una vez. Clovis estaba interesado cuando lo invitaron a esta alianza, aún así cuando le traje una porción de tierra nada despreciable que reforzaría aún más la posición de su reino pero también eliminaría una amenaza de sus fronteras. Balia había terminado de hacer los últimos esfuerzos necesarios para formar un ejército profesional, pero mencionó que una guerra prolongada sería perjudicial a largo plazo. Entonces, el plan para esta campaña era simple. Liberar el sur de Galia y entregar las tierras que pertenecen a la actual Suiza y al conde francés a los francos. La decisión sellaría permanentemente los problemas de Galia en el este, menos el reino de Odoacro, y fijaría su atención en una frontera que era más fácil de defender. Sí, simplemente íbamos a empujar a los visigodos más allá de las fronteras de la España actual y no más allá de eso. Los bloqueos harían el resto cuando los objetivos terrestres que nos habíamos fijado capturar estuvieran bajo nuestro control. Lo que realmente hizo que este esfuerzo fuera fácil de considerar fue que la gran mayoría de los ciudadanos de estas regiones eran cristianos calcedonios. Los visigodos habían abrazado el arrianismo, que era visto como una de las alteraciones heréticas de la visión calcedonia más común. Y sí, la versión del cristianismo en casa no era calcedonia, sino británica, pero ningún concilio había considerado adecuado definirlo como un giro herético de la religión, por lo que por ahora no teníamos problemas en ese sentido. Con la flota completamente modernizada y con suficientes barcos para ser una flota formidable, y los soldados siendo entrenados con precisión y provistos de mejor equipo a través de nuevas tecnologías para mejorar el blindaje ligero, la artillería ahora podía transportar mayores explosivos con mayor precisión, y estábamos experimentando con alguna tecnología de globos aerostáticos. Nada que pudiéramos usar todavía, y tomaría aproximadamente un año lograr que algo funcionara de la manera que yo quería. Tanto con fines civiles como relacionados con la guerra. Esta mejora incluso aplicó nuevos rifles en forma de un paso atrás con respecto a mi esfuerzo anterior. Si no iba a conseguir mi ejército con Garán, prefería confiar en algo que sabía que aún marcaría la diferencia. En este caso, la pistola de agujas Dreise o una versión modificada de la misma. El rifle era una degradación en comparación con el arma ideal que tenía en mente, pero cumplió su propósito y, después de organizar quién lo llevaría dentro de cada equipo dentro del ejército que envié, finalmente lo creé como un medio para presentarlo. Francotirador dentro de la propia guerra. Individuos que tuvieran vista aguda y vieran de lejos, y que supieran manejar el rifle con dedicación, cuidado y gestos adecuados. El entrenamiento demostró que los grupos de francotiradores iban a ser devastadores y por eso me sentí bastante aliviado cuando me confirmaron esto durante la campaña de un mes. Mientras que a los francos les resultó fácil derrotar a los alamanes, ya que ninguna de las tribus germánicas más allá del Rin estaba interesada en ayudar al país más pequeño, el pequeño contingente británico enviado para apoyar a los ejércitos galos fue inmediatamente visto como una unidad valiosa. A pesar de que los primeros planes sugerían que pasaría mucho tiempo antes de que llegáramos a la actual frontera franco-española, una combinación de rápidos y devastadores ataques y cercos llevaron a una situación muy extraña 2 semanas después de iniciada la guerra. La mayoría de las tropas visigodas habían sido aniquiladas en ese rápido ataque, la frontera estaba abierta y lista para ser cruzada y Balia estaba, ¿podemos conseguir más? A pesar de la inquietud previa por avanzar más allá de la línea de demarcación establecida, me di cuenta de que el éxito le había dado confianza para ir más allá de los planes iniciales. Y como no estaba dispuesto a decepcionar a mi nuevo aliado, pero también me preocupaba el hecho de que profundizar demasiado llamaría demasiado la atención y estiraría las líneas logísticas, acepté pero limité el avance para terminar tomando las regiones de Cataluña, Aragón, Navarra y el área vasca. Se desaconsejó ir más allá, teniendo en cuenta que esas regiones eran prioritarias debido a su terreno altamente defensivo que daría un mayor trampolín en caso de una nueva guerra con ellas. Para mi gran alivio, Balia aceptó los puntos que yo había planteado, lo que finalmente me permitió asegurar un punto de apoyo en España. Lo que no se sabía exactamente en ese momento fue que tuve la oportunidad de instigar a un cuarto aliado a actuar contra los visigodos.
No era un experto en la historia ibérica dentro de este contexto debido a lo poco que se sabía sobre este período de tiempo. Hubo una gran comprensión de lo que ocurrió hace 3 décadas, cuando el rey suevo Rechiar logró expulsar a los visigodos de la mayor parte del territorio ibérico. Lamentablemente, esta circunstancia fracasó cuando la guerra dejó a Rechiar fuera de escena y permitió el regreso de los visigodos. Después de intercambiar algunas cartas provisionales con el actual gobernante de los suevos en Bracara, logré cerrar un trato con el joven príncipe a cargo de los asuntos de Estado. El príncipe Rechiar el joven, que lleva el nombre de su abuelo, era un joven revanchista. Vio la situación de guerra como una oportunidad para subirse al carro ganador y, cuando me acerqué a él con la ambición de conquistar el resto de la región bajo su bandera, el muchacho aprovechó la ocasión. No importaba cuán preparadas estuvieran sus tropas, habría tenido un camino fácil hacia la gloria. Sin embargo, me sorprendió saber que algunos de los ejércitos estaban siendo enviados de manera similar a cómo se movían las tropas británicas. Fue en ese momento que supe que tenía algunos admiradores en Europa que habrían sido buenos aliados en mis planes. No demasiados, pero sí lo suficientes para presentar algunas ideas para una futura expansión. Más allá de ese punto, el resto de Iberia fue completamente conquistado y la guerra misma cesó cuando los visigodos fueron expulsados de Europa y exiliados en sus provincias del norte de África. Al final de la campaña de un mes limitado, se convocó una reunión entre reyes y finalmente me vi obligado a abandonar Londinium para participar en ella. Se eligió Tolosa, la actual Toulouse, como lugar de reunión donde los 4 reyes se reunirían y formalizarían el botín de guerra obtenido en esta campaña. A Clovis no le importó la 4ª invitación. Balia estaba menos contenta con ella, pero aún así se sintió aliviada al saber que la amenaza creada por la mera existencia de los visigodos ya había desaparecido. Sin embargo, iba a ser un evento monumental. 4 reyes conocidos por ser prorromos finalmente se reunirían en un solo lugar y finalmente hablarían entre sí como amigos y aliados. Una oportunidad que muchos considerarían peligrosa o buena dependiendo de su posición sobre lo que se debería hacer con la memoria del antiguo imperio romano. Pero a medida que se acercaba la fecha de la reunión, pude sentir que las cosas solo se complicarían ya que muchos nunca aceptarían que esta alianza durara mucho tiempo. Especialmente cierto gobernante de la Italia actual que preferiría que el sueño de Roma fuera aplastado para siempre. O tal vez algo más, ya que, sin que nosotros 4 lo supiéramos, un invitado no invitado pronto se prepararía para partir hacia esa reunión, llevando consigo una bandera muy familiar para definir su lealtad y sosteniendo una carta con un sello aún más importante. Un hombre de Dios y de fe había tomado una decisión, y esa decisión cambiaría las reglas del juego en los próximos años en Europa. Cuando el conjunto de invocación brilló en oro, los gemelos Fujimaru quedaron encantados. Un nuevo Servant fuerte para unirse a su misión actual, con Gudako teniendo más esperanzas de tener un nuevo marido para agregar a su harén inverso, alguien que iba a ser fuerte, y definitivamente guapo. Gudako. Pero cuando terminó el proceso de invocación, la figura que salió no era familiar a la vista y definitivamente no era masculina. Ella se quedó de pie con una sonrisa escalofriante que mostraba indicios de locura y deleite malicioso, su espada golpeando el suelo antes de ser arrastrada por la clase sable convocada por los gemelos mientras su dueño avanzaba hacia sus nuevos maestros. Clase sable, Lucius Tiberius. Supongo que ustedes 2 son mis dulces. Somos tus maestros, respondió Gudao, ignorando la reacción de su hermana cuando la naranja cayó al suelo y maldijo al sistema gacha por no darle un nuevo marido. Algunas cosas simplemente no parecieron cambiar para algunas personas, bien. Entonces supongo que hay un campo de batalla que mojar con la sangre de nuestros enemigos y. Una pausa, la pelirroja se giró para mirar a su alrededor tan pronto como escuchó un gemido familiar. Su mirada se detuvo en una figura familiar, una que actualmente estaba dando palmadas en la cara. La nueva saber Servant se tensó, sus ojos se abrieron de par en par y su expresión sedienta de sangre se convirtió en una de José tilde. El mencionado sirviente corrió rápido hacia la salida, y la mujer de cabello escarlata nos molestó en emprender una carrera salvaje para interceptar al elusivo joven rey. De hecho, fue un espectáculo, seguido por algunos asentimientos comprensivos de Archer Emilia y Muramasa. La vista aún dejaba algunas preguntas en el aire sobre por qué un general romano conocido por sus tendencias viciosas parecía adoptar un comportamiento muy pegajoso y definitivamente dere con alguien que debería haber sido su enemigo más odiado. ¿Mía? Sí, señor. La reina Inzbern abordó la pregunta del niño. ¿Puedes explicar qué está pasando?
Gudao presionó con un toque de confusión e inquietud. Bueno, la persona que acabas de conocer es la Lucky que mi encantador esposo tiende a desanimar. Y digamos que está tratando de comunicarse con Skadi ahora mismo. ¿Alguna razón particular para eso? Cuando mi esposo regresó de ayudar a los galianos contra los vándalos, es posible que le haya sugerido algo para aportar cosas nuevas a nuestras interacciones nocturnas. Oh, espera, entonces ¿por qué Skadi va a involucrarse en esto? Teniendo en cuenta el comportamiento de Lucky, pensé que era justo que Skatats también estuviera involucrado en esto. Ella se mostró sorprendentemente positiva al respecto. Sobre todo cuando agregué que podía traer cualquier cosa para ayudarla a mantener a Lucky bajo control. En este punto, Gurako finalmente se recuperó de su depresión habitual, la naranja se involucró en la conversación sobre el tipo de diversión que se estaba discutiendo. Entonces, supongo que la razón por la que ella era tan dere es por eso. Yo diría que siempre existió y creo que ella fue aún más agradable como persona durante su embarazo. Y esa noticia sorprendió a muchos, pero Mia logró conservar la compostura a pesar de la forma en que sorprendió a toda la sala con ese detalle. ¿Ella tuvo un hijo de eso? Yo diría niños. Tarareó alegremente el sirviente clase Caster, aún más encantado por ese tipo de reacción. La idea de ser madre le atraía sorprendentemente. Sobre todo porque podía entrenar a sus hijos para que fueran auténticos guerreros romanos. Entonces, ella era, ya sabes, ese tipo de persona en la cama. Oh, no, no diría que tenía tantas ganas de abrazos. Ese es un honor que se le deja a otra persona y me pregunto si alguna vez será convocada. Apuesto a que intentará encontrar una manera de hacerlo. Un escalofrío recorrió las espinas de numerosas versiones de Artoria. Lucía, no. La joven se rió, acercándose para lanzarse y taclearme, pero no lo logró debido a la cantidad de curvas que estaba tomando en esa persecución. Te voy a atrapar, Joseph. Estaba tan decidida como entonces. ¿Sabes? Creo que estaba un poco borracho de éxitos y apenas me di cuenta de cómo lentamente hundieron algunas circunstancias incómodas para mi futuro cuando las cosas comenzaron a ponerse intensas con algunas personas. Claro, poco o nada me arrepentía de Ria y Guinevere, pero Lucky era particular. Y no me refiero de manera positiva o negativa. Extraño y demasiado intenso para manejarlo ella sola. Siempre intenté que ella fuera normal, y cuando eso sucedió en circunstancias comunes, me di cuenta de que había cambiado a un individuo malcriado por uno muy pegajoso. El único cambio que tenía en este momento para evitar que mi pobre yo fuera devastado por el individuo particularmente dominado en comparación con mi servanta actual era encontrar aquel que pudiera controlarla a través de la experiencia. Si ella recordara cómo hacer eso. Si bien se había confirmado que Skadi era la Skatats de nuestra línea de tiempo dada esa linda personalidad nacida de su versión Skadi, había pequeños indicios de su personalidad original resurgiendo dentro de su manierismo. Fue una oportunidad arriesgada que tomé y, por un tiempo, pensé que había perdido esa apuesta. Llegué a la habitación de Skadi y la encontré vacía, desprovista de cualquier existencia viviente. Ningún Skadi, nadie. Entré, la vacilación hizo que mi paso flaqueara y le brindó a Lucky la oportunidad de atacar. De repente me atrajo hacia adentro y su empujón me envió a la cama. Intenté levantarme, pero un peso muy ansioso cayó sobre mi estómago mientras la pelirroja risueña se preparaba para hacerme muchas cosas. ¿Podemos hablar de esto? No tilde. Antes de que pudiera pasar algo, la puerta se cerró y el ruido nos alertó a ambos para que miráramos quién lo había hecho. Skadi estaba de pie junto a nosotros, con un brillo extraño en su expresión apagada que me recordó a... Dios mío. ¿Podrías ver eso? Alguien había decidido aventurarse de nuevo en un camino de tontería similar al que yo personalmente vi para corregir, comentó Skatats secamente. Lucius, es bueno ver que estás interesado en una revisión. La pelirroja se estremeció. Tú. ¿Eres tú? Sí. Y. Creo que tú también deberías ser reprendido a fondo, Jojo, comentó la mujer de cabello ciruela, con sus ojos brillando con otro tipo de brillo. Uno nervioso. Después de todo, Skadi desea experimentar las actividades más intensas de la vida matrimonial. Y está decidida. Realmente necesito un adulto sensato ahora mismo. En algún lugar de la cafetería, Mia muy divertida tomó un sorbo de su taza de té, tratando de animar a Ria muy angustiada cuando descubrió que la puerta que conducía a la habitación de Skadi ahora estaba cerrada con numerosas runas que impedían la entrada a cualquiera. La pobre niña aún no sabía que el tiempo no era un problema y que su paciencia eventualmente se vería recompensada a su debido tiempo.
Después de todo, el trabajo de Mía como casamentera estaba lejos de terminar. Un legado papal. Nunca pensé que este hubiera sido el momento para que este tema surgiera en la mesa, ni para que fuera impulsado por una situación que iba mucho más allá de la propia voluntad del Papa, algo que había surgido durante la reciente guerra. No era exactamente una gran autoridad en lo que respecta a la historia papal, pero incluso yo sabía que el Papa que pidió asilo porque Odoacro había comenzado a parecer beligerante hacia la Iglesia se sentía bastante fuera de lugar debido al contexto histórico. Claro, el impulso detrás del conflicto reciente fue uno de estabilidad, religión y tradición romana con connotaciones novedosas, pero no pude ver, al igual que mis compañeros monarcas, cómo había evolucionado eso en semejante espectáculo de mierda. El Papa Félix III no fue su predecesor. No fue el hombre que consagró a Odoacro como rey de Italia, no tomó medidas para reafirmar ese anuncio y muchas veces había sonado más antagónico ante la restricción extrema de la religión dentro de la península. Al igual que un dictador correcto y despiadado, Odoacro había convertido hábilmente la religión en la droga que la gente necesitaba para creer en un ser superior y benévolo que había confiado el control de Italia directamente a Odoacro. Inteligente, pero bastante frágil si el Papa, alguien que era considerado por una gran mayoría de creyentes como el máximo representante del cristianismo, estaba dispuesto a hacer comentarios sarcásticos sobre la gestión del reino por parte de Odoacro. No solo estaba claro cómo el nuevo rey acababa de tomar notas al copiar el sistema romano y aplicarlo hasta cierto punto junto con las tradiciones de su tribu original, sino que su enfoque había sido, en el mejor de los casos, expansivo. Los rugianos quedaron destrozados, se conquistaron nuevas tierras en el norte en Noricum, la actual Austria, y, sin embargo, las ambiciones italianas se vieron frustradas por el nacimiento de la Galia y el conflicto más reciente. Uno de los planes que Odoacro se propuso llevar a cabo en los años siguientes a la consolidación de su gobierno era, de hecho, expandirse hacia el oeste, pero con la formación de una nación fuerte que bloqueaba cualquier avance en ese complot, la cuestión de nuestra alianza se volvió apremiante para los rey. El efecto resultante: presión hacia el Papa para que haga algo. Will it admit not so much considering modern authority for the Pope, the Bishop of Rome within the time period was not in short of a religious juggernaut due to the unbound power of the Church. It would have been simple for him to excommunicate the alliance and land a serious hit to our legitimacy but didn't. The Church wasn't exactly asked to vote heir to monarchs that ended up conquering the use of a former empire by pure political opportunism. Especially if they didn't have the proper means to outrage all the papaki away from delivering a response to this kind of ultimatum. Sure, they could have done much to prevent a papal retreat in the Balkans to reach Constantinople. But one thing was being able to restrain movements in Italy, another was exploiting how difficult it was within this century to man a proper sea-wide blockade. Thus, the Pope planned to commit to two major steps. First, a denunciation of Odoacer's rule which would devastate his claim as heir of the Western Roman Empire, and then evacuating Gallia to request asylum. Obviously this last move was essential to happen so it could prevent a premature death and passage of the papal role to a pro-Odoacer candidate. Thus, the legate was sent to it a mission of peace, which was meant to be perceived as an imposition, but actually was an imposition since the way the man spoke, the way levied some words that remarked the religious importance and the divine morality behind the need to support the Pope, made it clear to give it a serious thought. En primero will be honest there nobody wanted to take that asle. Sure, religious wise the group of four was interested in the matter, with the Suevian the Guardian king and king intrigued the most due to their attachment to the Roman bishop, but the issue was the donware to keep the Pope in case of acceptance. Let's be honest here, despite the man being the maximum representative of man to God, it was still going to be a nuisance. To be more honest on the situation, this wasn't the worst time to have popes around. At this point they were half pious and half ambiguous theologians, and quite far from being for the true conclaves. They were tied to the local clergy in Rome, and were thus less driven by external influence and interest. Félix III nació en Roma y hacía tiempo que comprendía la difícil situación de su pueblo. Pero comprender no era lo mismo que saber cómo resolver su situación y eso significaba que debía pasar por una difícil situación de papa caliente entre todos los gobernantes. Los francos se negaban rotundamente a manejar ese problema, lo cual era irónico considerando cómo Carlomagno habría manejado esa situación.
Sin embargo, como 3 de los 4 reyes no estaban dispuestos a asumir esa responsabilidad, el asunto cayó en mis manos y no fue tan fácil decir no como decir sí. Si me negaba, las posibilidades de que esta oportunidad resultara contraproducente con la primera excomunión eran bastante altas. Y si aceptaba, entonces tendría que encontrar una manera de vivir con los arreglos de tener al Papa viviendo en mi corte. Claro, cuando uno piensa en los papas de antaño, se imagina a aquellas personas a las que les encantaba vivir en ambientes costosos, con muchos privilegios para manejar sus necesidades caprichosas, pero en ese momento los papas estaban menos preocupados por eso y más preocupados por sobrevivir. Todavía llevaban atuendos preciosos que coincidían con la importancia del papel, pero tuve esta sensación distinta mientras pensaba qué hacer. Con el tiempo, dejó de ser una elección y se convirtió más en una imposición. Tuve que acoger al Papa para que tuviéramos la oportunidad de llamar a la puerta de Odoacro y reclamar Roma en el futuro. Esa fue la base de nuestro compromiso en esta alianza. Nadie se apresuró a hacerlo, pero habría sido desestabilizador si hubiera decidido cerrarle la puerta al obispo de Roma. Entonces sí, ahora tengo un Papa en mi corte. Y para hacer las cosas más interesantes, tuve la oportunidad de conocerlo unos días después de que todo este asunto hubiera concluido. El religioso fue sacado clandestinamente de Roma justo a tiempo antes de que la ciudad fuera sitiada, y su barco llegó sano y salvo a los nuevos puertos propiedad de la Galia, donde fue reconocido y trasladado a nuestra ubicación actual. Por contexto histórico, su relevancia fue simplemente inolvidable por una única razón. Fue el principal causante del gran cisma. Excomulgó a 2 patriarcas no calcedonios en Oriente y luego no logró arreglar los conflictos entre los calcedonios y los eutiquianos mediante un edicto. En esta etapa de su vida, había pasado por la primera excomunión, mientras que la segunda y el confuso edicto no habían sido mencionados. Todavía. Aún así, con tanta impresión, realmente podría decir que este tipo era un verdadero trabajo. Ya me lo imaginaba. Y luego me encontré inseguro de eso una vez que tuve la oportunidad de hablar con él personalmente. Félix III no era ningún feliciano. Si bien ya era padre de 2 hijos, y ambos acababan de alcanzar la edad adulta, el hombre tenía aproximadamente entre 30 y tantos años. Parecía bastante joven, más joven de lo que sería un papa moderno. Y demasiado amable para los líos de los que era responsable. Rey Joseph Britannie, sobre todo le agradezco a usted como representante de la Santa Sede y a mí mismo, un humilde servidor de Dios, por aceptar la solicitud de asilo que le envié a usted y a sus compañeros monarcas, se presentó cortésmente, yendo como lejos para inclinarse ante mí, ante el temor de muchos de sus asistentes. En cierto modo, parecía bastante divertido debido a lo tonto que eso lo hacía parecer y cómo centraba la peculiar personalidad que tenía. Félix era un individuo extraño con quien interactuar. Tal vez sea el papel, o tal vez el hecho de que esperaba que alguien tan horrible me siguiera el ritmo y quedé bastante atónito por lo que realmente obtuve. Félix no se parecía mucho a lo que imaginaba de un papa con ese tipo de reputación, lo cual era justo considerando que algunos de esos individuos eran candidatos que no tenían otra opción o alguien que decidió hacer esto por compromiso y no por codicia. Su principal objetivo durante su estancia en Gallia y durante su viaje al norte fue preguntarse sobre los nuevos lugares que visitaba. Su séquito estaba menos entusiasmado, pero no dijeron nada, ya que el obispo de Roma se limitó a preguntar cada vez que podía sobre las paradas que hacíamos en el camino. El ejército, el idioma, el tipo de personas que se esperaba que encontrara ahí, de hecho, mi familia. Puedo decir por esa sonrisa, Alteza, que se siente bendecido con las hermosas noticias de su esposa. Es verdaderamente un momento de alegría cuando se anuncian nuevos nacimientos. Más almas inocentes para brindar oposición a los escandalosos que buscan poder a través de medios engañosos, elogió vibrantemente Félix III. Si usted me lo permite, y si su obispo me lo permite, me encantaría presidir la ceremonia. Presidir pero no encargarse, lo que significaba que quería estar allí para verlo, pero no asumir el deber de manejarlo como el procedimiento le exigiría a Felicianus. Una petición bastante extraña, pero no vi ningún problema en negarla. Ante la pregunta relacionada con los herejes, de repente me encontré con algunos problemas legítimos dentro de esa situación. Preguntó por la situación de la isla a escala religiosa y se alegró de saber que los pictos del norte habían empezado poco a poco a aceptar la conversión al cristianismo. El verdadero problema se desarrolló cuando mencionó que había oído hablar del reino de Ría. Los reinos duales de Britania.
Es una noción tan extraña, pero asumo que tus razones para formar una alianza con un reino hereje son lo suficientemente valiosas como para justificar tal situación ante alguien como yo, señaló cortésmente. Obviamente, puedo decir que eres un hombre de Dios, tal como lo es tu pueblo. Aún así, ¿podrías darme alguna idea? Suspiré. Si tengo que ser honesto, soy de la firme opinión de que la estabilidad de los hijos de Dios, su vida y su salud, debe ser la prioridad antes que la fe. ¿Y pensaste que permitir que los pecadores estuvieran entre vosotros era la razón para mantener una paz tan falsa? Comentó uno de los asistentes con dureza, sino con enojo. Seguramente su santidad, no creo que te haya dado el derecho de hablar en esta conversación, Eugenius, interrumpió Félix con firmeza, endureciendo su mirada mientras el hombre se congelaba y miraba hacia otro lado, mortificado. Ahora, Rey José, continúa con lo que estabas diciendo. Por lo que he visto, el diálogo normalmente no se considera viable con herejes y paganos. ¿Estás seguro de admitir que esta vez lograste llegar a un acuerdo razonable dentro de ellos y tu reino? No solo tengo confianza, sino que también soy consciente de que así es. Tu confianza aún podría estar fuera de lugar. Dime, ¿los adoradores de ídolos falsos necesitan ayuda de la iglesia? No. Tienen sus propios sitios religiosos. A ninguno se le ha concedido permiso, y nunca se le concederá permiso, para realizar rituales paganos en la casa de Dios. Así como no impondré al Señor en vano forzando su entrada en sus casas. Sus ídolos falsos, son falsos, sí. Pero eso no justifica que te obliguen a seguir las viejas reglas de la primera alianza, comenté rotundamente. ¿No fue el rey David el fundador de una nueva alianza impulsada por la expansión moral en lugar de las cosas materiales? ¿No fue su hijo, el rey Salomón, el portador de la mente y el alma más sabias del Señor? ¿Alguna vez pensó en comprometerse? ¿En una guerra virulenta con el fin de llevar su palabra al resto? No, se mantuvo firme como un rey destinado a proteger su reino, no uno impulsado por ambiciones que son algo engañosas y confusas como una imposición divina. Hubo una pausa ante esto, y nuestro séquito estaba bastante y tranquilo. Lancelot aún no se había recuperado completamente de la idea de que íbamos a tener un invitado tan prominente, pero se alegró de que su llamado religioso no fuera mencionado en discusión. Esa podría haber sido otra lata de gusanos para responder. Tu perspectiva es nada menos que humillante y una buena noticia ante la posibilidad de que tal vez, las cosas puedan arreglarse. En todas partes, respondió felizmente Félix III, con un deleite genuino brillando en sus dientes y ojos, pero no sin algunas dudas. Aún así, sobre tu compañero rey. Él sabe que su gobierno actual no es absoluto como el tuyo, Vallius y esos otros monarcas que están al lado del Señor como protectores de la fe. Se ha embarcado en acciones para rectificar este problema. Arthur es alguien cercano a mí. Más que un amigo y familia. Los labios del Papa se torcieron con evidente diversión. Cuidado, Rey José. La piedad a menudo puede conducir a la herejía si se mezcla demasiado con algunos de sus pares, reyes y reinas. Por desgracia, encuentro que esa noción de familiaridad es digna de ser pensada. Después de todo, no muchos pueden elogiar una amistad tan agradable. Con otros hoy en día. No cuando hay demasiada gente peligrosa tratando de conseguir el poder lo más rápido posible, agregué. Y a costa de los necesitados, concluyó con tono de acuerdo el obispo de Roma. El resto de la conversación fue mucho más apacible que eso. Pero las preguntas que surgieron resaltaron una sensación de desconfianza con la que eventualmente tendría que lidiar. Nada que pudiera resolverse en el acto, ya que pude ver que el Papa quería ver pruebas del bien en lugar de creerlo. Después de todo, esa fe tan fuerte solo estaba destinada a Dios. El viaje de regreso a casa estuvo mucho más lleno de importancia de lo que había planeado inicialmente cuando me fui por primera vez. Definitivamente no vi que traer al Papa de regreso a Londinium fuera una posibilidad, y definitivamente no imaginé que dicho Papa fuera tan agradable. La discusión que tuvimos sobre el reino de Ría me dejó reflexionando sobre las preocupaciones razonables que planteó sobre su gobierno descentralizado. Ría no había podido destronar a algunos de sus vasallos más influyentes, y estos señores tenían suficientes riquezas y hombres para librar guerras problemáticas para Camelot. Le habría ofrecido su apoyo, pero dudaba que hubiera sido una tarea factible. Por eso le sugerí muchas veces invadir Irlanda y conseguir apoyo desde allí. Toda la isla la respaldaría si los manejaba bien y les daba unidad y autonomía a cambio de mano de obra y recursos en cantidades moderadas. Y tuve la clara sensación de que la falta de iniciativa ya no era causada por la desgana de Ría.
Sabía que sus vasallos se habían vuelto un poco arrogantes con los impuestos, y pensar que realmente vetarían una invasión era una preocupación razonable. Es por eso que planeé impulsar el tema pidiéndole obligándola a aceptar mi llamado a las armas para ocuparnos de la situación de Irlanda. ¿Por qué me involucro? Bueno, digamos simplemente que las incursiones en el área de Glasgow aún no se han disipado a pesar del despliegue de algunos barcos en el área. Esos bastardos sabían cómo escabullirse con botes diminutos y aprovechar el tiempo. En el momento en que Irlanda fue domesticada y se le proporcionó un estado unitario con el cual trabajar, me di cuenta de que el saqueo iba a terminar para siempre. Pero por ahora, estaba estancado en manejar esta molestia y asegurarme de que esto ya no me creara nuevos dolores de cabeza en el futuro. Ahora bien, repasando la llegada del Papa, debo precisar que me habían avisado de antemano de la noticia porque no quería provocar un alboroto en el lugar cuando se anunció la llegada. Y me di cuenta de que tuve que haberle dado algunas caricias a la gente a mi alrededor, y ciertamente le alegré el día a Felicianus por la gran sonrisa alegre en su rostro cuando fue una de las primeras personas en saludarnos. Intentó ser cortés y sumiso ante el Papa, pero se sorprendió bastante cuando inclinó la cabeza, terminó golpeando la cabeza de Félix ya que el obispo de Roma había ido a inclinar la cabeza también al mismo tiempo. Y tenían sombreros altos, lo que contribuyó a un desarrollo bastante incómodo en esa curiosa escena. Felicitaciones a Félix III por no tomárselo a mal, sino por reprenderse a sí mismo por inclinarse tan repentinamente. Una ola de gente nos saludó y algunos incluso repetían sus cantos religiosos. Sin duda fue espectacular, y el Papa no mostró ningún signo de incomodidad al dirigirse a mi castillo. Allí le alegró saber que se le asignaría un hogar adecuado donde alojarse, ya que las viviendas no estaban adecuadas para su importancia. No iba a darle una habitación dorada, pero quería que se sintiera respetado por su papel. Lo suficiente para que estuviera satisfecho pero no satisfecho en general con lo que le estaba ofreciendo. Tenía que sonar como te respeto como obispo de Roma en lugar de tú eres la voz de Dios, así que por favor toma mi cama, mi trono y, ¿por qué no?, también mi ropa si quieres. A veces uno tiene que proporcionar algunas comodidades adicionales a un huésped, pero nunca se debe ir demasiado lejos con ese tipo de aceptación. Se necesita un error para ser visto más como un felpudo que como el anfitrión de la casa. Y eso era lo último que necesitaba mientras enfrentaba cualquier otra cosa que requiriera mi atención. En concreto la situación de la vivienda. A diferencia de las ciudades de la zona inglesa, la escocesa se había desarrollado con bastante lentitud debido a la falta de grandes recursos necesarios para proceder a sus expansiones internas y al impresionante crecimiento de nuevas generaciones en el lapso de casi un año. La gente estaba contenta de formar familias, había oportunidades laborales y la calidad de vida había mejorado. Así se estaban haciendo más niños. Lo cual era bueno, si pudiéramos mantenernos al día con la vivienda y los servicios. Una situación que fue detectada a tiempo por los responsables de estos pueblos, que consideraron oportuno enviarme una carta combinada con toda la situación expuesta para que yo la estudiara, proporcionándose también algunas estimaciones sobre el mínimo de nuevos asentamientos que debían construirse para evitar un colapso total. 15 nuevos pueblos. Habría esperado 10, pero me equivoqué por 5 y ese número inicial fue, en el mejor de los casos, lo que pensé que podría funcionar para resolver esto, no el mínimo. Este fue realmente un desarrollo interesante, pero definitivamente uno que tuvo que ser manejado con un toque delicado. Es por eso que consideré oportuno planificar una gran reubicación de recursos para comenzar a construir 5 asentamientos en los próximos 4 meses y 5 más durante los próximos 4. Dudaba que fuéramos a lograr los números necesarios en el límite de tiempo necesario, pero eventualmente nos íbamos a poner al día y sufriríamos problemas mínimos relacionados con ello. Considerándolo todo, no es una mala situación en sí misma. Pasaron 2 días y pensé que las cosas iban muy bien en casa. Mía era un poco más propensa a las siestas y comía un poco más, su vientre se aclaraba y sacaba a relucir algunas situaciones emocionales mientras lloraba rápidamente sin motivo y exigía mi atención en momentos repentinos. Me alegré de haber contratado algunas secretarías para que se hicieran cargo del trabajo mientras estaba fuera del reino, asegurándome de que ninguna estuviera dispuesta a apuñalarme por la espalda antes de irme, ya que habría tenido más problemas con Mía a cargo de esto. Tipo de desequilibrio emocional. Sin embargo, nada gritaba que hubiera problemas y yo creía que no tenía nada de qué preocuparme. Excepto por un estado de ánimo extraño que se apoderó de Mía durante este último día. Parecía profundamente divertida, sus sonrisas brillaban con una luz que había visto antes y luego decidió tener una pijama con nuestras hijas.
Usó la excusa de que quería pasar más tiempo con ellos y quería hacerles saber que todavía los cuidaría mucho a pesar de tener que centrar también buena parte de su atención en nuestro hijo que estaba por nacer. No vi ningún problema para lamentarlo y esperaba encontrar la cama bastante vacía en ese momento. Mis expectativas estaban bien razonadas y no vi ningún problema general. Pero debería haber pensado en otros detalles que no pensé que pudieran apuntar a este mismo asunto. Vi a Skatats bastante desenfocada durante nuestra charla diaria, pero pensé que estaba distraída por el Papa y su propia filosofía. Lucky estaba desaparecida, y eso debería haber sido una gran señal de alerta de que algo estaba pasando y que tendría que mantenerme alerta todo el tiempo. Entonces, cuando descubrí que no era el único ocupante de la habitación y que alguien se movía debajo de las sábanas de la cama, me acerqué con cuidado a la escena con miedo. ¿Un asesino? ¿Un mago o alguien que intenta que el rey engañe a su dulce esposa? La tercera opción en realidad fue la que más me golpeó y me dejó un poco enojado, y aún así la abordé con tanta cautela como pude, sin querer permitir que una suposición me sacara del circuito y me distrajera. Pronto estuve a mi alcance, mi mano derecha sujetaba con fuerza la empuñadura de mi espada desenvainada y la otra alcanzaba las sábanas ¿Y Lucía? La pelirroja me miró con los ojos muy abiertos, tratando de decir algo, pero ahogada por la cinta colocada alrededor de su cara inferior. Estaba vestida con cuerdas. Solo cuerdas. Tuve que desviar la vista ante eso y, aún así, quedarme confundido por la vista. Entonces, ¿qué está pasando? Esperaba que el frustrante idiota me diera una respuesta y estaba a punto de soltar la cinta cuando me detuve ante un sonido familiar. La puerta había sido cerrada y bajo llave. Mis hombros se pusieron rígidos mientras mi postura tensa me puso en una postura cautelosa mientras miraba la fuente en movimiento. Mi mirada se dirigió instantáneamente a los ojos rojos que brillaban en las sombras. Tragué nerviosamente y tarareé ante la figura que se acercaba. Ese Skata, hablé con Mia y le preocupaba que debido a sus condiciones estuvieras recibiendo menos atención de lo habitual. Un tema que, a decir verdad, es bastante problemático con un deber estresante como el tuyo, Joseph, intervino la mujer y explicó suavemente. Por desgracia, consideré oportuno emplearme a mí y a mi pupilo actual para asegurarme de que su estrés desaparezca. ¿No puedo elegir? Su sonrisa no decayó. De hecho, se fortaleció tan pronto como dije eso. ¿Por qué siento que esto era algo que Skatach esperaba que dijera? Bueno, si crees que estoy equivocada, estoy más que feliz de participar en una batalla tediosa y mortal para disminuir tu estrés y tal vez vencerte hasta someterte por romper el amable corazón de tu esposa, reprendió la mujer con confianza. Dos Gaebolks aparece por sus manos y, eso no es muy justo, argumenté y Skatach se rió entre dientes. Nada es muy justo en amor y guerra, tonto estudiante mío. Especialmente cuando tu esposa es una mujer tan cariñosa y solo quiere lo mejor para ti. Por supuesto que lo hacía por la bondad de su corazón. Nada más. Traté de pensar en un plan de escape pero, no huyas de los problemas, Joseph, dijo mientras corría rápidamente y se detenía frente a mí. Ella vio que mi mentalidad de huir se hacía cargo y tomó medidas para evitar cualquier intento mío de salir de este asunto. Tú lo pediste. Y lo sabes. Unos labios cálidos y familiares se presionaron contra los míos y, antes de que pudiera decir más, me encontré tirada en el colchón, y Lucky aprovechó la oportunidad para saltar sobre mí. Una hazaña impresionante considerando lo atada que estaba y lo apretada que parecía estar la cuerda alrededor de su cuerpo. Sí, a Mia puede que le guste emparejarnos a ella y a mí con otros. Eso puedo decirlo ahora. Skatach supo que había encontrado oro en el momento en que Mia decidió acercarse a ella hace unos días con buenas noticias. Claro, ella se había mostrado escéptica de haber podido llamar la atención sobre algo condenatorio hacia Joseph para realmente hacer algo con respecto a su atracción por él, pero, luego entregó algunas cartas de las que increíblemente no estaba consciente. Cartas que hablaban de algunas dudas que el joven rey ha ido teniendo sobre su firme postura ante la oposición que planteó a sus insinuaciones. Un indicio de vergüenza que surgió de un evento muy inesperado que se desarrolló la última vez que la pareja fue vista cerca del rey Arturo y su esposa. Un cuarteto. Joseph había formado un cuarteto en su primera interacción sexual extraconyugal con otras dos mujeres. El escandaloso detalle simplemente despertó en la bruja que empuñaba la lanza un sentimiento de irritación casi nunca antes sentido. Pero esa insatisfacción flaqueó ante las otras cartas que sugerían algún esfuerzo por parte de Mia para abrirse tanto a ella como al pequeño diablillo romano con respecto a cualquier oportunidad interesante.
Para sorpresa de Skatach, él había mostrado interés por ella, pero menos por Lucky. Lo cual era razonable considerando lo directo que era de veces el pelirrojo. Diablos, solo para darle misericordia, la ex reina de Escocia tuvo que atarla y convertirla en su estado de ser más honesto. Una chica sumisa que buscaba una sola cosa. Y eso fue ser tocado por el que la derrotó hace meses. Bastante divertido, pero terriblemente intenso debido a lo ruidoso que era el mocoso. De ahí que su yo sometido pareciera extremadamente más delicioso que cualquier cosa que pudiera haber ofrecido cuando estaba desatada. Una vez que la trampa estuvo colocada y todo estuvo listo para funcionar, Skatach se preparó en una de las esquinas superiores del dormitorio, esperando tranquilamente mientras Lucky descansaba felizmente bajo las sábanas de la única cama en toda la habitación. Pasaron unos minutos y finalmente llegó Joseph. Estaba tranquilo, sus sentidos no habían detectado su presencia para su alivio y notó a Lucky. Se acercó lentamente mientras desenvainaba su espada y parecía listo para atacar en caso de que fuera un enemigo, pero el atisbo de sorpresa en su rostro lo dijo todo. Pronto la puerta se cerró por la propia intervención de Skatach y el joven se giró para ver su mirada resplandeciente brillando a través de las sombras que los rodeaban. Una mirada nerviosa, una mirada de comprensión surgiendo justo ahora en su expresión cuando pudo captar la vibra presentada por el estado de desnudez en el que se encontraba Lucky. Ese Skata, trató de decir, pero su maestro fue más rápido y no estaba dispuesto a escuchar ninguna excusa. Hablé con Mia y le preocupaba que debido a sus condiciones estuvieras recibiendo menos atención de lo habitual. Un tema que, a decir verdad, es bastante problemático con un deber estresante como el tuyo, Joseph, intervino la mujer y explicó suavemente. Por desgracia, consideré oportuno emplearme a mí y a mi pupilo actual para asegurarme de que su estrés desaparezca. ¿No puedo elegir? Su sonrisa no decayó. De hecho, se fortaleció tan pronto como se atrevió a decir eso. Bueno, si crees que estoy equivocada, estoy más que feliz de participar en una batalla tediosa y mortal para disminuir tu estrés y tal vez vencerte hasta someterte por romper el amable corazón de tu esposa, reprendió la mujer con confianza. Dos Gaebolks aparece por sus manos y, eso no es muy justo, argumentó adorablemente y Skatach solo pudo reírse divertido de lo tonto que era. La débil defensa nació de las mismas dudas que le habían incitado a reflexionar sobre el estado actual de las cosas. Un pequeño mentiroso que necesitaba más enseñanza por lo que parece. Y Skatach estuvo más que feliz de dar una lección más que suficiente sobre cómo ser honesto en ese sentido. Nada es muy justo en amor y guerra, tonto estudiante mío. Especialmente cuando tu esposa es una mujer tan cariñosa y solo quiere lo mejor para ti. Pronto estuvo sobre él, con una sonrisa deslumbrante en sus labios al sentirse tan cerca por una vez. Tan cerca y tan borracho por tal hazaña. No huyas de los problemas, Joseph, dijo Skatach mientras corría rápidamente y se detenía frente a él. Pudo ver que su mentalidad de huida se hacía cargo y tomó medidas para evitar cualquier intento de salir de este asunto. Tú lo pediste. Y lo sabes. Labios cálidos presionaron los suyos y, antes de que pudiera decir más, me encontré arrojado al colchón, y Lucky aprovechó la oportunidad para saltar sobre él. Una hazaña impresionante considerando lo atada que estaba y lo apretada que parecía estar la cuerda alrededor de su cuerpo. Incluso logró bajar la tela manteniendo su voz ronca amortiguada, y sus labios instantáneamente aprovecharon el momento para robarle un beso feroz al rey. El entusiasmo era algo de lo que Skatach tenía la culpa. Después de todo, decidió darle un incentivo a la tonta burlándose de ella un poco antes de la ocasión. La forma en que ella dejaba un charco de sus propios jugos junto a sus pantalones era prueba de ello. Mia nos dijo que estabas pensando en esto. Y que no tenías la capacidad de decírnoslo personalmente, dijo Skatach mientras ayudaba al romano atado a abrumar al nervioso joven por un tiempo. Entonces, personalmente te ayudaré con esto. Primero, le daré a esta pequeña esclava algo de concesión ya que ella había sido tan servil, y luego pensaré en hacer algo contigo yo mismo. En una situación normal, si esto hubiera sido una lección 1 a 1, Skatach no habría dudado en arrojar su suerte a la cama y dominarla por completo. Ella era la más experimentada de toda la sala y también estaba terriblemente cachonda y necesitaba venganza por el rechazo anterior. Sin embargo, finalmente decidió dejar que el pequeño cachorro tuviera la oportunidad de ir primero con él. No porque sintiera piedad, sino porque sabía que no iba a durar mucho. Una vez que Joseph estuvo completamente convencido de toda esta situación, de que esto no se podía evitar, pronto se vio lanzado a la refriega sin nada más que la necesidad de no ser enterrado por el enfoque combinado de las mujeres.
Con los pantalones bajados y su longitud revelada, el comportamiento actual de Lucky pasó de agresivo a dócil. Después de todo, finalmente había llegado el momento de perder su virginidad. La razón por la que Skatach sintió la necesidad de poner comillas en esa palabra estaba ligada a que eso no era exactamente algo que le ocurriera a la pelirroja. No cuando se le rompió el himen mientras recorría la mayor parte del norte de Francia montando a caballo. Había muchos factores al saltar la dureza de la silla, pero ninguno le había dado la oportunidad de guardar ese toque de pureza para sí misma. Sin embargo, ahora su primera vez no sería necesariamente algo terriblemente doloroso para ella. Joseph necesitó un solo golpe con la cabeza de su pene justo en la hendidura húmeda de Lucky para que la chica comenzara a suplicar que la follara. Ni siquiera la dejó ir por mucho tiempo. Su herramienta se hundió instantáneamente profundamente en el coño de la joven. Lucky jadeó, pero el ruido fue menos de sorpresa y más impulsado por el placer. Los ojos bien abiertos y los labios repentinamente conquistados por el ansioso beso del rey. Un parpaleo y Skatach fue testigo de cuánto tenía que mostrar el joven a sus actuales socios y a ella. Ella se desnudó lentamente mientras los dos continuaban con esto, apenas entendiendo la forma en que la monarca superó fácilmente a la pelirroja en resistencia y aspereza. Golpeando todos los puntos correctos, Lucky parecía elevada en el momento mientras sus gemidos llenaban la habitación debido a lo intensos que eran los golpes. Sus paredes se aferraron con fuerza a la longitud que la empujaba, moviéndose y estirándose para favorecer una mejor entrada y al mismo tiempo manteniendo ese agarre cómodo y cálido dentro de sus pliegues. El entusiasmo de la zorra romana no decayó, ni siquiera por un momento, y su dedicación fue recompensada con múltiples orgasmos que sobrevivieron al creampié que pronto llegaría. Los llantos de la niña se intensificaron cuando el semen finalmente llenó su coño con suficiente masa para poner 1 o 2 panecillos en el horno. Es una pena que Skatach le hubiera puesto runas voluntariamente para evitar la fertilización. Si bien la niña había sido increíblemente útil, lo último que necesitaba era que se comportara irracionalmente con una gran barriga de embarazada para causar más problemas de lo habitual. Lucky quedó fuera de la cuenta después de una sola ronda. Su primera vez, definitivamente había sido memorable por la mirada enloquecida en su rostro que solo pedía un momento para tomar su descanso. Más bien como quedarse dormida en el acto mientras el semen todavía salía de su travieso agujero. Por supuesto, ahora era el momento de brillar para Skatach y ella lo sabía muy bien. Eso fue excelente, pero espero que entiendas que esa no es la última parte. No parecía haberse perdido eso, pero aunque su mirada careció brevemente de la misma ferocidad que mostró con Lucky, esa llama no se apagó exactamente tan pronto como la ex reina se movió sobre el colchón. Ella fue instantáneamente tomada por él, o mejor dicho, ella le permitió tomarla mientras la empujaba sobre la cama, arrastrándose sobre ella para no follarla directamente. No, hubo una situación en la que Skatach realmente odiaba a Joseph por lo que hizo antes de golpearla como Lucky. Él comenzó a burlarse de ella, pero de tal manera que ella solo podía sentir desprecio, amor y excitación al mismo tiempo. Era absurdo. ¿Cómo podía alguien odiar las simples burlas? Y, sin embargo, no era el tipo de odio ligado a la toma física del asunto. Era más profundo y estaba ligado a cuestiones internas que antes se creían olvidadas desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué tiene que comportarse tan romántico al respecto? Un sonrojo adornó el rostro de la dama de las sombras por la forma en que lo estaba haciendo. La forma en que succionó descuidadamente sus pezones, agarró sus tetas y tocó su trasero y sus caderas. Puede que Skatach tuviera experiencia en la cama, pero había algo que simplemente no se sentía bien. Ella era consciente de su resistencia, pero durante un tiempo había dudado de sus habilidades en términos de aproximación. Él era bueno, no el mejor ni siquiera cercano a la perfección, pero la forma en que pronto estuvo sobre ella simplemente despertó en sus emociones que había enterrado durante mucho tiempo. Su corazón latía más fuerte que en muchos siglos, su cuerpo estaba más cálido de lo que jamás había sentido bajo el consuelo del parentesco relacionado con la cama. Claro, Joseph no era tan poderoso como Kuchulain a la hora de conquistar mujeres, pero había algo más significativo en la forma novata en que lo hizo. Era lento, tedioso y le estaba haciendo algo. Un gemido surgió de su boca, sus ruidos se hacían más fuertes cuanto más atención recibían sus partes necesitadas. Skatach estaba extremadamente confundido. No debería sentir nada más que excitación y alivio, y aún así algo le dolía en el pecho y. Entonces se hizo evidente de qué se trataba cuando el beso terminó y Joseph hizo una confesión casi sin aliento. Te amo. 3 palabras.
Estas palabras punzantes resonaron profundamente con el tipo de inquietud que lentamente había golpeado el fondo de su mente cada vez que lo veía con Mia. El amor, el cuidado, el acercamiento genuino a lo que debía ser una unión santa. Sus lecturas de algunos de los cuentos bíblicos la hicieron preguntarse si el amor era realmente algo que realmente importaba a largo plazo. ¿Es por eso que nunca se aferró a sus alumnos? Claro, la mujer los amaba como aprendices a los que se había follado en ocasiones, pero ¿y alguna vez se volvió romántico? Nunca. Simplemente no estaba destinado a ser así. No cuando su deber la vinculaba con Dune Skyke, no cuando no tuvo la oportunidad de ser libre en los momentos que ahora tiene. José fue alumno suyo, sí, pero a diferencia de sus discípulos, también fue alguien que fue más allá de eso. No dejó de verla simplemente como su maestra. Fue más allá de eso. Para él, Skatach era alguien a quien amaba. Él amaba tan íntimamente y de manera tan informal que a ella le parecía mal verlo como un estudiante más. Esta vez fue diferente y ya no se sentía tan vieja como en realidad era. Se sintió más joven. Su yo idealista y juvenil, mucho antes de que tuviera que ceder ante la inhumanidad para aprender qué gran hazaña ahora podía lograr con facilidad. ¿Cómo habrían sido las cosas si él hubiera existido cuando yo no era más que un monarca desesperado? Ese pensamiento fugaz no importó. El presente lo hizo, y en ese presente José había decidido finalmente hacerlo. Su polla se alineó y luego la empujó profundamente. Ahora esa penetración destrozó cualquier duda que quedara en esa línea de pensamientos y se sintió instantáneamente amada por la forma en que él la abrazaba, con tanta fuerza y cariño. Ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura en un esfuerzo por ejercer control sobre su ritmo, pero él siguió golpeándola de arriba a abajo, golpeando su polla con tanta fuerza que su resolución no pudo hacer mucho más que desmoronarse ante el intenso alado. Su mente estaba casi perdida cuando él continuó follándola después de llenarla una vez. Él no se detuvo, ni por un momento, y ella no dudó en seguirle el ritmo. Tenía más resistencia, tenía más hambre, pero su deseo de estar a la altura logró quemar la mayoría de los excesos. Fue una sesión satisfactoria y, sin embargo, no se sintió dispuesta a separarse cuando terminó debajo de las sábanas con él y una somnolienta Lucky. Los tres se acurrucaron juntos, amando cada momento de esa situación hasta la mañana siguiente. Por supuesto, eso no fue algo de una sola noche. Mia todavía estaba embarazada y definitivamente iba a necesitar más noches para aliviar el estrés del pobre Joseph. Espera, esto no es, firmas de papeles, murmuró Skatach rotundamente, mostrando alguna documentación que yo no conocía. Oh, en ese momento, no lo recordaba porque creo que es posible que los haya visto antes. La acción se detuvo, Lucky recogió los archivos ella misma y los leyó después de ponerse unas gafas para mejorar su vista. Yo, José, rey de Britania y esposo de la más asombrosa y humilde reina, Lady Jasbiel, primera de su nombre, declaro que aceptaré ofertas de seducción de aquellos que hayan pasado las pruebas de la reina para medir su lealtad, preparación y tacto. Dentro del papeleo cuando sea necesario, comenzó a leer Lucky en voz alta. Por lo tanto, por decreto real, aceptaré el consejo de la reina cuando sea una cuestión de emergencia, como mantener el estrés de la realeza que normalmente afrontaría el matrimonio en caso de que la reina sea capaz de cumplir con el deber. Sin embargo, si la reina no puede cumplir con su deber, puede reunir a uno o varios individuos para que la reemplacen en los deberes del dormitorio. Postscriptum. Yo no estoy borracha, tú sí. El decreto es bastante claro, comentó Skatach con aire satisfecho. Tu destino está sellado, Joseph. Solo acéptalo. Bueno. Rechazarnos ahora es, espera, ¿qué? Lucky intentó vengarse de mí, pero se detuvo al escuchar mi renuncia. Su mirada ahora se dirigió a la desconcertada ex reina. Él simplemente lo acepta así. Quiero decir, como rey se espera que sea más cuidadoso cuando estoy borracho, así que supongo que eso depende de mí. Debería haber sido más cuidadoso, respondí con calma, aunque sintiéndome un poco nervioso cuando el hombre que empuñaba la lanza, la mujer parada junto a nosotros, parecía menos complácida con esa respuesta. Espera, algo no está bien, murmuró Skatach con tono confuso. Nunca bebes lo suficiente como para emborracharte. Así que todo eso de estar borracho durante la firma de ese documento es mentira. No dije que estaba borracho por el alcohol. Estaba borracho por amor, respondí lo más cursi posible. Además, Mia me dijo que tenía planes de usarlo solo para asuntos relacionados con abrazos. Otra mentira, Mia nos dijo que no había ninguna insinuación en ese papeleo, respondió Lucky esta vez, entrecerrándome los ojos. Tú, querías que esto sucediera.
Las cartas, las conversaciones sobre esta situación, los ojos de Skatach se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Planeaste todo esto? No sé de qué estás hablando, respondí débilmente. Usted nos plantó pistas y pistas para que las viéramos y las notáramos durante nuestra investigación. Nos guió hasta los documentos, Mia nos habló específicamente de los papeles y las cartas, y luego se dejó atrapar de esa manera, respondió Skatach con firmeza. ¿Qué tienes que decir sobre ti mismo? Todo correcto menos la parte de Mia. En realidad, no le dije que hiciera eso, admití. De hecho, ella también quería que eso sucediera por su cuenta. Esto es, comentó Lucky, sin encontrar palabras. Entonces Skatach volvió a hablar. No voy a cambiar nada, respondió la mujer con determinación. Es ciertamente intrigante, pero el objetivo final es el mismo. Excepto que ahora nos aseguraremos de que pagues por engañarnos de esa manera. Prepárate para ello, Joseph. Solo me reí de eso. Ah, sí, mi verdadero plan estaba dando frutos. Sí, sabía que habría sucedido con tanta seriedad, pero también había superado esta idea con la noción de que ambos trabajaran para hacer lo mejor que pudieran al respecto en lugar de simplemente tener la esperanza de dar algo y esperar que funcionara. Los amo a los dos, tarareé, sorprendiendo a ambos a la vez. También te amo, murmuró Skatach, sonrojándose ante el comentario genuino. También te amo, papá, tarareó Lucky, provocando gemidos de ambos ante el apodo. ¿Qué? No dije nada malo. Cállate y haz lo que te digo, peste depravada, reprendió Skatach con frustración mientras empujaba al pelirrojo contra el confuso rey que era José.